Flornik Vispanuk llevaba 17 horas consecutivas mirando el mismo formulario, lo cual habría sido impresionante si su especie no estuviera naturalmente despierta durante 342 horas seguidas. El problema no era el cansancio. Era la absoluta imposibilidad de lo que leía. «Esto no puede estar bien», murmuró, ajustando sus 17 pares de gafas de lectura. El Departamento de Clasificación Planetaria había visto cosas extrañas a lo largo de milenios, pero esto era más que ridículo. El planeta designado 7742, Tierra, estaba clasificado simultáneamente como un mundo mortal de clase 15 y un planeta cuna. Para quienes no están familiarizados con la burocracia galáctica, lo que es decir, todos los afortunados que la evitan, esto era como clasificar un volcán como extremadamente caliente y perfecto para almacenar helado. La contradicción tenía tanto sentido como una tetera de chocolate en una supernova. El supervisor de Flornik, Grimple Snodworthy, apareció detrás de él con el silencio inquietante de alguien que había perfeccionado el arte del emboscamiento burocrático. Problema, Vispanuk. Señor, tenemos un error de documentación masivo. Este planeta, Tierra, lo llaman, tiene códigos de clasificación duales que son mutuamente excluyentes. Flornik agitó sus tentáculos frenéticamente hacia la pantalla holográfica. Según nuestros registros, es a la vez el lugar más peligroso del universo conocido y apto para criar a los bebés de las especies más delicadas. Los ojos pedunculados de Grimple giraron independientemente para examinar los datos. Tras varios minutos de silencio incómodo, durante los cuales Flornik podía escuchar su propio fluido circulante, su supervisor emitió un sonido que podría describirse caritativamente como pensativo y con precisión como digestivo. ¿Has intentado apagarlo y encenderlo de nuevo?, preguntó Grimple con la profunda sabiduría de la gerencia media en todo el cosmos. Señor, es un planeta. Bueno, has intentado presentar una solicitud de reclasificación planetaria, formulario 42B. La especie de Flornik no tenía técnicamente presión arterial, pero si la tuviera, la suya habría alcanzado velocidad orbital. Señor, el formulario 42B requiere un formulario 15C previo, que necesita aprobación del Departamento de Cosas Peligrosas, pero ellos exigen una evaluación de seguridad del Departamento de Cosas Seguras, que ni siquiera mira nada clasificado como mundo mortal. Ah, dijo Grimple, asintiendo sabiamente. Clásico bucle interdepartamental. Muy complicado. ¿Has considerado simplemente ignorarlo? ¿Ignorarlo? Señor, esto es una violación fundamental del sistema de clasificación universal. Si se corre la voz de que tenemos planetas que no encajan en nuestras categorías, toda la base de la burocracia galáctica podría colapsar. Grimple reflexionó con el cuidado de alguien cuya seguridad laboral dependía de la existencia continua de trámites innecesarios. Muy bien, te asigno investigar esto personalmente. Autorización completa para trabajo de campo. Los 17 orificios bucales de Flornik se abrieron al unísono. El trabajo de campo era lo que les pasaba a los burócratas que mostraban demasiada o muy poca iniciativa. Generalmente se consideraba algo entre un ascenso y una sentencia de muerte. Pero señor, nunca he estado en un planeta antes. Perfecto. Una perspectiva fresca y todo eso. Prepara tus formularios. Necesitarás los de emergencia por si mueres horriblemente, lo cual, si esto es realmente un mundo mortal de clase 15, es estadísticamente probable. Mientras Flornik reunía su valentía y sus papeles, en ese orden de dificultad, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que haría del universo un lugar mucho más complicado para presentar impuestos. El transporte a la Tierra tomaría 3 días galácticos estándar, durante los cuales Flornik planeaba estudiar exhaustivamente cada pieza de documentación disponible sobre este planeta imposible. Lo que no sabía era que toda la documentación del universo no podía prepararlo para la pura y desquiciada rareza de una especie que había logrado romper las leyes fundamentales de la clasificación planetaria simplemente por existir. Flornik pasó el primer día de su viaje enterrado en archivos marcados con advertencias tan graves que requerían sus propias pólizas de seguro. La documentación del mundo mortal de clase 15 pintaba a la Tierra como un reino de pesadilla donde hasta el aire podía matarte,
lo cual era técnicamente cierto si eras de una de las 17 especies que respiran metano líquido. La superficie se describía como un infierno de fauna depredadora, vegetación tóxica y patrones climáticos tan violentos que tenían sus propias estadísticas de víctimas. Composición atmosférica, 78% nitrógeno, 21% oxígeno, leyó en voz alta, su voz alcanzando un tono que podría romper vidrio en mundos civilizados. ¿Oxígeno? Respiran gas venenoso. No es de extrañar que se clasifique como inhabitable. Pero luego abrió los archivos del planeta Cuna, y su confusión alcanzó niveles que podrían medirse desde la órbita. Según estos registros, la Tierra era un paraíso gentil donde seres increíblemente frágiles prosperaban de alguna manera. La documentación hablaba de criaturas tan sensibles que mantenían otras especies como compañeros solo por consuelo emocional y tan protectoras de sus crías que construían industrias enteras para hacer las cosas más suaves. Un momento, los ojos pedunculados de Flornick se cruzaron mientras intentaba procesar lo que leía. Tienen regulaciones de seguridad, miles de ellas. Ponen advertencias en todo. No comer puede causar somnolencia. No apto para menores de 3 años. Esto no suena como una especie de un mundo mortal. Comparó análisis de otros mundos. El habitante promedio de un mundo mortal podía sobrevivir en el vacío del espacio al menos 20 minutos y consideraba las tormentas de plasma como clima leve. Mientras tanto, según sus archivos, los humanos necesitaban equipo protector para caminar bajo su propia luz solar y podían morir por consumir demasiada agua. «Esto es imposible», gritó, activando accidentalmente el sistema de alerta de emergencia de la nave. ¿Cómo puede la misma especie que necesita etiquetas de advertencia en bebidas calientes también ser clasificada como depredadores ápice capaces de sobrevivir eventos de extinción planetaria? La computadora de la nave, programada con la paciencia de un santo y la personalidad de un formulario de impuestos, intervino amablemente. Quizás deberías considerar que ambas clasificaciones podrían ser precisas simultáneamente, oficial Vispanuk. Flornick miró la interfaz de la computadora con la expresión de alguien a quien le acababan de decir que las matemáticas eran una broma elaborada. ¿Qué? Eso es físicamente imposible. Un planeta no puede ser a la vez máximamente peligroso y máximamente seguro. Viola los principios básicos de todo. Según mis bases de datos, continuó la computadora con alegría mecánica, la Tierra es el único planeta en la historia registrada que ha alcanzado un estado de clasificación dual. Esto lo convierte en un error burocrático de magnitud sin precedentes o el lugar más interesante del universo, o ambos. Flornick murmuró, sintiendo los primeros indicios de un dolor de cabeza que pronto requeriría su propio código postal. Mientras la nave se acercaba al mármol azul y verde que había logrado confundir a todo el servicio civil galáctico, Flornick tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida considerablemente extendida. Resolvería este misterio aunque lo matara, lo cual, dado los informes contradictorios, bien podría suceder. El acercamiento final a la Tierra reveló algo que hizo que los tentáculos de Flornick se anudaran de pura perplejidad. Desde el espacio, el planeta parecía exactamente como cualquier otro mundo habitable estándar de clase 7. Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes y marrones. Nada gritaba peligro ni cuna. Solo parecía normal. Computadora, escanea en busca de señales de la fauna depredadora masiva mencionada en la clasificación de mundo mortal. Escaneando. Detecto varios miles de millones de criaturas pequeñas involucradas en diversas actividades. La mayoría parece estar sentada en escritorios. ¿Sentada en escritorios? ¿Qué tipo de depredador ápice se sienta en un escritorio? Según comunicaciones interceptadas, lo llaman trabajo y lo consideran una forma de tortura infligida por seres llamados gerentes. La confusión de Flornick alcanzó un nuevo récord personal. Se torturan a propósito. Parece que genera algo llamado dinero, que intercambian por bienes y servicios, incluidos artículos diseñados específicamente para hacer sus vidas más seguras y cómodas. El cerebro del burócrata emitió un sonido sospechosamente similar a un ventilador de computadora moribundo. Aquí había una especie tan peligrosa que justificaba el estado de mundo mortal,
pero tan consciente de la seguridad que tenía industrias enteras dedicadas a acolchar esquinas puntiagudas y hacer cosas a prueba de niños. Cuando su nave entró en la atmósfera, Flornik se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a algo que resolvería el mayor misterio de clasificación en la historia galáctica o lo volvería completamente loco. Posiblemente ambas cosas. El primer error de Flornik fue asumir que aterrizar en la Tierra sería la parte fácil. El segundo fue llenar el formulario de declaración de aduanas con honestidad. ¿Propósito de la visita?, preguntó el oficial de aduanas humano, un ser tan común que Flornik tuvo que parpadear varias veces para confirmar que estaba allí. Verificación de clasificación planetaria y resolución de anomalías burocráticas, respondió Flornik, orgulloso de su preparación exhaustiva. El humano lo miró con la expresión de alguien a quien le habían pedido explicar la mecánica cuántica a un pez dorado. ¿Negocios o placer? Ninguno. Es un asunto oficial del gobierno galáctico de la máxima importancia. El humano lo interrumpió, estampando algo con la violencia casual de alguien que había renunciado a la vida. Siguiente. Flornik se encontró en lo que los humanos llamaban una cola de taxis, que parecía ser una forma sofisticada de guerra psicológica disfrazada de transporte público. Los seres a su alrededor mostraban el comportamiento más contradictorio que había presenciado. Eran lo suficientemente educados para formar filas ordenadas y lo suficientemente agresivos para adelantarse a ancianos cargando bolsas pesadas. Fascinante, susurró a su dispositivo de grabación. La especie sujeto exhibe estructuras sociales cooperativas e instintos competitivos depredadores en la misma secuencia de comportamiento. El taxista que finalmente lo recogió, un espécimen llamado Rodrigo Kranksab, tenía habilidades conversacionales que podrían usarse para extraer confesiones de criminales endurecidos. ¿A dónde, amigo?, preguntó Rodrigo, acelerando en el tráfico con la confianza de alguien que había hecho las paces con la muerte o simplemente la había olvidado. Necesito alojamiento adecuado para una investigación observacional prolongada, respondió Flornik, aferrándose a su arnés de seguridad con 17 apéndices diferentes. Entendido. Un hotel, entonces. Rodrigo procedió a navegar por lo que solo podía describirse como un caos controlado sobre ruedas. Los humanos pilotaban sus máquinas de muerte metálicas con una combinación de confianza suprema y puro terror que desafiaba todas las leyes conocidas de la psicología. Disculpe, chilló Flornik mientras Rodrigo se incorporaba al tráfico con un espacio que no habría acomodado ni un sándwich particularmente delgado. Está intentando matarnos. No, amigo. Solo quiero pasar el semáforo. El tráfico es mortal a esta hora. Y ahí estaba, la primera pista real. Los humanos usaban términos relacionados con la muerte y la violencia para describir inconvenientes menores. Vivían en un estado constante de peligro leve y lo consideraban normal. El proceso de registro en el hotel proporcionó aún más evidencia contradictoria. La recepcionista, Tabitha Bumblewaite, era simultáneamente la persona más servicial y sospechosa que Flornik había encontrado. ¿Tiene alguna necesidad dietética especial?, preguntó con genuina preocupación. Consumo matrices de energía cristalizada y espuma cuántica procesada, respondió Flornik con honestidad. Oh, encantador. Vegano entonces. Me aseguraré de que el servicio de limpieza no deje chocolates en su almohada. Sonrió brillantemente mientras tecleaba algo que probablemente lo marcaba como terrorista o alguien con alergias alimentarias. Su habitación venía equipada con características de seguridad que desconcertaban la mente. Etiquetas de advertencia en todo, desde el secador de pelo hasta la unidad de refrigeración en miniatura. Números de contacto de emergencia en cada superficie. Incluso la ducha tenía instrucciones para un uso seguro y una alfombra antideslizante para prevenir lesiones. Computadora, ¿estás grabando esto?, preguntó Flornik a su unidad de análisis portátil. Afirmativo. Estoy particularmente intrigada por el equipo de seguridad del baño. Estos seres requieren soluciones de ingeniería para evitar lesiones mientras se limpian, pero están clasificados como sobrevivientes de un mundo mortal de clase 15. Pero entonces Flornik cometió el error de mirar por la ventana durante lo que los humanos llamaban hora punta.
Las calles abajo parecían un campo de batalla donde miles de individuos pilotaban proyectiles de alta velocidad mientras consumían bebidas calientes, manipulaban dispositivos de comunicación y se aplicaban cosméticos. «Todos van a morir», gritó. 20 minutos después, cuando el tráfico se resolvió sin una sola víctima, Flornick se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes. Estos seres habían creado sistemas tan peligrosos que cualquier otra especie se habría extinguido en una generación. Sin embargo, los navegaban con tal experiencia casual que lo consideraban cotidiano. Su confusión alcanzó una masa crítica cuando observó a un padre humano fuera de su hotel. La mujer estaba envolviendo a su cría en equipo protector lo suficientemente grueso como para sobrevivir a una reentrada atmosférica mientras le enseñaba a montar un artilugio con ruedas que fácilmente podría resultar en lesiones graves. «La seguridad primero, pequeño», gritó mientras su hijo se lanzaba por una pendiente pronunciada a velocidades que aterrorizarían a la mayoría de los pilotos interestelares. El cerebro de Flornick emitió el sonido de una computadora intentando dividir por cero. ¿Cómo podía la misma especie que inventó tapas a prueba de niños considerar lanzar a sus crías por pendientes de concreto a velocidades peligrosas como una actividad recreativa? Estaba empezando a sospechar que la clasificación dual de la Tierra no era un error en absoluto. Era la única forma en que el universo podía lidiar con una especie que había evolucionado para ser aterradoramente peligrosa y ridículamente frágil al mismo tiempo. El tercer día de Flornick en la Tierra comenzó con lo que los humanos llamaban desayuno, que resultó ser la experiencia culinaria más aterradora de su prolongada vida. El restaurante del hotel ofrecía algo llamado desayuno inglés completo que parecía diseñado específicamente para causar un paro cardíaco inmediato. «¿Quiere el pudín negro?», preguntó la camarera, Penelope Snufflebottom, con el alegre comportamiento de alguien ofreciendo veneno a un niño pequeño. «¿Qué es el pudín negro?», indagó Flornick, su dispositivo de traducción luchando con el concepto. «Oh, es una salchicha de sangre, deliciosa con un poco de salsa marrón». Los 17 estómagos de Flornick realizaron una rutina de gimnasia sincronizada. «¿Comen sangre a propósito?». «Por supuesto. Lo hemos comido durante siglos. Es bueno para ti. Mantiene tus niveles de hierro altos». Y ahí estaba de nuevo. Los humanos consumían casualmente cosas que matarían a la mayoría de las especies civilizadas mientras lo trataban como un beneficio para la salud. Su confusión se multiplicó cuando observó a otros clientes añadir compuestos químicos llamados sal y pimienta a sus comidas ya potencialmente letales, aparentemente para hacerlas más peligrosas. «Computadora, ¿estás documentando esta guerra nutricional?», susurró. «Afirmativo. También he notado que consumen una bebida llamada café que contiene suficientes estimulantes para alimentar una pequeña nave espacial. Sin embargo, afirman que les ayuda a despertarse para el trabajo». Flornick decidió investigar este fenómeno del trabajo que parecía ser el principio organizador central de la sociedad humana. Su primera parada fue algo llamado una oficina corporativa, donde, según su investigación, los humanos pasaban la mayoría de sus horas conscientes. El directorio del edificio casi le rompió la cordura. Decenas de empresas con nombres como Soluciones Sinérgicas, empresas locales globales y dinámicas estáticas ocupaban pisos dedicados a actividades que parecían existir solo para justificar su propia existencia. Entró en las oficinas de consultoría proactiva-reactiva y entendió de inmediato por qué los humanos clasificaban sentarse en escritorios como tortura. El entorno era una obra maestra de guerra psicológica. La iluminación fluorescente parpadeaba a frecuencias diseñadas para inducir locura. El aire acondicionado producía temperaturas que requerían ropa adicional en interiores, y cada superficie era beige, un color que podía drenar la voluntad de vivir de un arcoíris particularmente optimista. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una humana llamada Dorcas Mumblebee, cuyo título laboral era coordinadora asociada senior junior, lo que no significaba absolutamente nada para nadie, incluida, presumiblemente, ella misma. «Estoy realizando una investigación observacional sobre patrones de comportamiento laboral humano», explicó Flornick. «Oh, es de la central. ¿Vino por la revisión de eficiencia? Sabía que alguien notaría que la productividad bajó al 8%. El dispositivo de traducción de Flornick sufrió un breve ataque.
8% de productividad es bueno. Bueno, es mejor que el último trimestre cuando llegamos al 7%. La máquina de café estuvo rota durante 3 días. Caos absoluto. La gente estaba prácticamente funcionando con normalidad. Mientras Flornick deambulaba por el laberinto de oficinas, presenció fenómenos que desafiaban todas las suposiciones sobre la vida inteligente. Los humanos se sentaban en pequeñas prisiones cubiertas de tela llamadas cubículos, mirando rectángulos brillantes mientras hacían sonidos que llamaban teclear. Asistían a reuniones donde grupos se reunían para discutir la necesidad de más reuniones. Participaban en ejercicios de formación de equipos que parecían diseñados para crear resentimiento mutuo en lugar de cooperación. Extraordinario, murmuró, observando a una criatura llamada Barnaby Ticklebotham, cuyo trabajo consistía en crear informes sobre los informes de otras personas. Han creado un ecosistema entero de actividades sin sentido y se han convencido de que es esencial. Pero entonces ocurrió algo aún más desconcertante. A pesar de estar atrapados en este entorno de pesadilla, los humanos eran increíblemente protectores de su espacio de trabajo. Personalizaban sus cubículos con imágenes de sus crías, traían plantas para mantenerlas vivas en el entorno artificial y mostraban genuina preocupación por el bienestar de los demás. ¿Estás bien, amor?, preguntó Dorcas a Barnaby, quien mostraba signos de lo que parecía ser una dificultad respiratoria aguda. Solo un resfriado, jadeó Barnaby, sonando como un motor moribundo. Nada grave. Deberías irte a casa. No puedes andar esparciendo eso por ahí. No. Tengo el informe Henderson para mañana. No puedo decepcionar al equipo. Flornick observó con asombro cómo Barnaby seguía trabajando mientras su sistema inmunológico luchaba contra lo que parecía una plaga menor, negándose a abandonar su puesto a pesar de una evidente incomodidad física. Era a la vez el comportamiento más desinteresado y más idiota que había presenciado. La hora del almuerzo proporcionó aún más evidencia contradictoria. Los mismos humanos que pasaban la mañana en una seguridad controlada por el clima salían a realizar actividades que calificarían como deportes extremos en la mayoría de los mundos civilizados. Consumían comidas tan picantes que requerían sistemas de enfriamiento líquido, practicaban trotar, lo que implicaba agotarse deliberadamente hasta el colapso, y visitaban establecimientos llamados gimnasios donde levantaban objetos pesados repetidamente sin un propósito práctico. Computadora, explícame por qué una especie que requiere etiquetas de advertencia en el café caliente se somete voluntariamente a torturas físicas por recreación. Creo que los humanos lo llaman ejercicio y afirman que los hace más saludables al dañar deliberadamente sus sistemas musculares. Aparentemente, el daño desencadena mecanismos de reparación biológica que resultan en mayor fuerza y resistencia. El cerebro de Flornick intentó procesar esta información y brevemente consideró una jubilación anticipada. Entonces, se lastiman para hacerse más fuertes y así sobrevivir mejor al entorno peligroso que ellos mismos crearon. Eso parece ser exacto. La tarde trajo una revelación tan profunda que Flornick tuvo que sentarse en un banco diseñado específicamente para personas que necesitaban sentarse debido a revelaciones profundas. Estaba observando un patio de juegos, supuestamente uno de los entornos más seguros que los humanos creaban para sus crías, cuando se dio cuenta de que estaba presenciando la instalación recreativa más peligrosa del universo conocido. Niños tan frágiles que requerían supervisión adulta para consumir alimentos sólidos se lanzaban desde plataformas elevadas, se balanceaban por el aire en artilugios de cuerda y se deslizaban por superficies inclinadas a velocidades que preocuparían a la mayoría de los pilotos de aviones. Sin embargo, sus padres observaban esto con satisfacción casual, ofreciendo ocasionalmente consejos útiles como no subas tan alto sin hacer ningún esfuerzo real por evitar la escalada. Esto es una locura, declaró Flornick, viendo a un pequeño humano intentar lo que parecía una expedición de montañismo amateur en un equipo de gimnasio en la selva. Están poniendo en peligro voluntariamente a su población más vulnerable. Pero entonces notó algo que hizo que su comprensión de la realidad cambiara como un movimiento tectónico. Cada pieza de equipo estaba cuidadosamente diseñada con características de seguridad. Bordes redondeados, superficies absorbentes de impactos, restricciones de altura, señales de advertencia. Los humanos habían creado un peligro controlado,
un entorno lo suficientemente arriesgado para desarrollar habilidades y confianza, pero lo suficientemente seguro para prevenir lesiones graves. Se dio cuenta con creciente horror, absolutamente brillante. El cuarto día, Flornick conoció al espécimen más desconcertante hasta ahora, Gertrude Puddingworth, una madre humana que de alguna manera encarnaba ambas clasificaciones simultáneamente en un paquete imposible. La observó por primera vez en una tienda de mascotas donde compraba suministros para lo que llamó sus bebés peludos. La tienda misma era un monumento a la clasificación de Planeta Cuna, un establecimiento comercial entero dedicado a cuidar criaturas no humanas con una ternura que rayaba en lo religioso. Oh, el señor Bigotes necesita sus golosinas orgánicas sin gluten e hipoalergénicas, arrulló Gertrude a una pequeña criatura peluda que parecía que podría ser derrotada por una brisa fuerte. Y no olvide su medicación para la ansiedad por tormentas. Flornick observó fascinado cómo esta mujer gastaba más en la salud de sus mascotas que lo que la mayoría de las civilizaciones espaciales asignaban a sus presupuestos militares completos. Habló sobre suplementos vitamínicos, higiene dental y bienestar emocional para una criatura cuyas habilidades principales parecían ser dormir y ocasionalmente parecer adorable. Notable, susurró a su dispositivo de grabación. El sujeto demuestra instintos protectores extremos hacia criaturas más pequeñas y vulnerables que ella. Evidencia clara de comportamiento de Planeta Cuna. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El dispositivo de comunicación de Gertrude sonó y Flornick escuchó una conversación que casi cortocircuitó su comprensión de la realidad. ¿Qué quieres decir con que la cuerda de Bunge se rompió?, gritó al dispositivo. ¿Está asegurada la línea de respaldo? Revisa los puntos de anclaje. Estaré allí en 20 minutos. Colgó, se volvió hacia el empleado de la tienda de mascotas y dijo con perfecta calma: «Lo siento, querida. Una pequeña emergencia en el club de salto base. ¿Puedes posponer la cita de acupuntura del señor Bigotes hasta mañana?» Los 17 ojos de Flornick se abultaron simultáneamente. «Disculpe», dijo Salto Base. «Oh, sí». Gertrude sonrió con orgullo. «Soy la coordinadora de seguridad de la Asociación de Deportes Extremos del Área Metropolitana. Saltamos desde edificios, puentes, acantilados, cualquier cosa realmente alta. Muy divertido. Pero, acaba de pasar 47 minutos discutiendo el estado emocional de su mascota. Por supuesto. El pobre señor Bigotes se pone nervioso cuando estoy fuera demasiado tiempo. Siempre me aseguro de que tenga su manta de consuelo y su música relajante favorita antes de salir a actividades potencialmente fatales». El cerebro de Flornick intentó procesar esta información y brevemente consideró solicitar una jubilación anticipada de la realidad. Arriesga su vida saltando desde estructuras altas, pero se preocupa porque su mascota esté triste. «Naturalmente. Estoy entrenada para deportes extremos, con equipo adecuado, protocolos de seguridad, procedimientos de emergencia. El señor Bigotes es solo una pequeña criatura inocente que depende de mí para todo. Nunca lo pondría en peligro». Mientras Gertrude se apresuraba a lidiar con su mal funcionamiento de equipo, Flornick se dio cuenta de que había presenciado algo sin precedentes en la historia de la clasificación galáctica. Un solo ser que mostraba simultáneamente los instintos más protectores y el comportamiento recreativo más peligrosamente imprudente imaginable. Su confusión alcanzó una masa crítica cuando decidió seguirla al sitio de salto base. Lo que encontró allí desafió todas las suposiciones sobre evaluación de riesgos que había formado. El lugar de salto era un edificio industrial convertido que se había transformado en lo que solo podía describirse como un monumento a la locura consciente de la seguridad. Las señales de advertencia cubrían cada superficie. El equipo médico de emergencia estaba listo. Los sistemas de respaldo tenían sistemas de respaldo. Y todos llevaban suficiente equipo protector para sobrevivir a una explosión de nave espacial. «Muy bien», anunció Gertrude al grupo de humanos que aparentemente se habían ofrecido como voluntarios para un potencial suicidio asistido por gravedad. Revisión de equipo, arneses inspeccionados, cascos asegurados, paracaídas de emergencia probados, dispositivos de comunicación funcionando, exenciones médicas firmadas y notarizadas.
Los participantes revisaron una lista de verificación de seguridad tan exhaustiva que hacía que los procedimientos de lanzamiento de la NASA parecieran informales. Probaban cada pieza de equipo varias veces, revisaban protocolos de emergencia y discutían las condiciones climáticas con la intensidad de seres que planeaban una invasión de territorio hostil. «Esto es imposible», murmuró Flornick. «Están tratando una actividad inherentemente letal con las mismas precauciones de seguridad usadas para manejar plutonio inestable». Pero luego saltaron. Y Flornick entendió algo que casi rompió su cordura por completo. Estos humanos no estaban siendo imprudentes. Estaban siendo precisamente lo contrario. Habían tomado una actividad naturalmente fatal y la habían diseñado para que fuera lo más segura posible mientras mantenían el elemento esencial de peligro que la hacía valiosa. Computadora, ¿estás analizando esta paradoja de comportamiento? Afirmativo. Creo que estoy comenzando a entender el problema de clasificación. Estos seres parecen haber evolucionado una relación única con el riesgo que les permite abrazar y controlar el peligro simultáneamente. La revelación continuó cuando Gertrude completó su salto con éxito y de inmediato comenzó a preocuparse por un compañero que se había raspado el codo al aterrizar. «Por Dios, Derek. Déjame limpiar eso. ¿Necesitas una venda? ¿Antiséptico? ¿Deberíamos llamar a los paramédicos? Podrías necesitar una vacuna contra el tétanos». Derek, que acababa de arrojarse desde un edificio por diversión, se dejó mimar como un niño pequeño con una herida menor. El mismo hombre que consideraba caer hacia el concreto a velocidad terminal como entretenimiento ahora estaba genuinamente preocupado por una abrasión superficial. «Gracias, Gertie», dijo Derek agradecido. «Siempre estás cuidándonos». Flornick observó esta interacción con la creciente certeza de que estaba presenciando algo nunca documentado en los estudios de comportamiento galáctico. Estos seres habían evolucionado para ser simultáneamente la especie más arriesgada y la más consciente de la seguridad en el universo conocido. Creaban actividades peligrosas y luego las hacían lo más seguras posible. Construían equipo protector para sus mascotas mientras participaban en recreaciones que fácilmente podrían matarlos. Se preocupaban por heridas menores mientras se sometían voluntariamente a riesgos importantes. Computadora, creo que estoy empezando a entender por qué la Tierra tiene una clasificación dual. Por favor, explica tu hipótesis, oficial Bispanuk. No son ni una especie de mundo mortal ni una especie de planeta cuna. Son ambos simultáneamente. Han evolucionado de alguna manera para ser los seres más peligrosos y los más protectores del universo al mismo tiempo. Mientras observaba a Gertrude organizar una reunión de seguridad para la expedición de salto desde acantilados de la próxima semana mientras programaba la cita de terapia de masajes de su mascota, Flornick se dio cuenta de que el error burocrático no era un error en absoluto. Era la única forma en que el universo podía clasificar algo tan magníficamente e imposiblemente contradictorio. El regreso de Flornick a su nave estuvo marcado por el tipo de crisis existencial reservada normalmente para filósofos que descubrieron accidentalmente que las matemáticas eran una broma elaborada. Sus hallazgos eran tan contradictorios que su computadora comenzó a emitir sonidos de preocupación cada vez que intentaba archivar sus informes. «Necesito consultar a los expertos», anunció a nadie en particular, lo cual se estaba convirtiendo en un hábito preocupante. Seguramente alguien en la burocracia galáctica puede explicar esta locura. Su primera llamada fue al Departamento de Cosas Peligrosas, donde habló con el coordinador Blimpsvort Snodgrass, cuyo trabajo era catalogar todo en el universo que podía matarte de maneras interesantes. «Ah, sí, la Tierra», exclamó Snodgrass con el entusiasmo de alguien discutiendo su asesino en serie favorito. «Planeta absolutamente maravilloso, clase 15. La designación de mundo mortal está completamente justificada. La composición atmosférica sola podría matar al 73% de las especies conocidas. Y ni hagas que empiece con sus patrones climáticos». «¿Pero qué hay de sus obsesiones por la seguridad?», interrumpió Flornick. «Tienen etiquetas de advertencia en todo». «Por supuesto que sí. Solo una especie de un mundo mortal desarrollaría protocolos de seguridad tan completos. No sobrevives en un planeta de clase 15 sin volverte absolutamente paranoico sobre todo lo que podría matarte,
que en la Tierra es básicamente todo. Snodgrass continuó con entusiasmo apenas contenido. ¿Sabías que han armado su comida? Comen sustancias que serían clasificadas como armas químicas en la mayoría de los mundos civilizados. Capsaicina en concentraciones que podrían quitar pintura, y lo llaman recreativo. Flornick colgó, sintiéndose más confundido que nunca, y llamó de inmediato al Departamento de Cosas Seguras, donde contactó con la supervisora Kudlebotum Marsmayou, cuya voz podría usarse para tratar el insomnio en 17 sistemas estelares. Oh, la Tierra es absolutamente preciosa, gorjeó Kudlebotum con el entusiasmo reservado para descubrir nuevos tipos de caramelos. Clasificación perfecta de planeta cuna. Son tan maravillosamente protectores con todo lo pequeño e indefenso. ¿Sabías que tienen industrias enteras dedicadas a hacer las cosas más suaves? Pero también participan en deportes extremos que podrían resultar en la muerte, protestó Flornick. Bueno, naturalmente, querida, eso es lo que los hace tan excelentes cuidadores. Solo los seres que realmente entienden el peligro pueden proteger adecuadamente a otros de él. Han convertido la evaluación de riesgos en una forma de arte. Cada patio de juegos es una obra maestra de gestión de peligros controlados. La voz de Kudlebotum adquirió la calidad soñadora de alguien describiendo una puesta de sol particularmente hermosa. Envuelven paquetes en plástico de burbujas, acolchan esquinas afiladas y ponen cerraduras de seguridad en todo. Incluso han creado muebles especiales diseñados específicamente para evitar que sus crías se lastimen mientras aprenden a caminar. Ambas conversaciones dejaron a Flornick sintiendo que su cerebro había sido procesado por una licuadora particularmente sádica. Decidió consultar al Departamento de Cosas Imposibles, razonando que si alguien podía explicar la Tierra, serían los seres cuyo trabajo era lidiar con cosas que no deberían existir. El jefe del departamento, Imposible Batten Paradox, respondió después del 47º timbrazo, sonando como alguien que había renunciado a la realidad como un concepto útil en algún momento alrededor de la muerte térmica del universo anterior. Tierra, suspiró Paradox con el cansancio. De alguien que había pasado demasiados siglos intentando archivar lo inarchivable. Oh, sí, esperábamos que alguien llamara por eso eventualmente. Felicitaciones por descubrir nuestra pesadilla administrativa favorita. Entonces, ¿saben del problema de clasificación? ¿Saberlo, querido amigo? Lo hemos estado estudiando durante décadas. La Tierra es el único planeta en la historia galáctica registrada que ha logrado romper las leyes fundamentales de la clasificación planetaria al ser dos cosas mutuamente excluyentes simultáneamente. La esperanza de Flornick parpadeó como una bombilla moribunda. Entonces, hay una explicación. Oh, absolutamente. La explicación es que no hay explicación. La Tierra existe en un estado de contradicción lógica permanente que desafía todas las leyes conocidas de física, biología, psicología y sistemas de archivo. Paradox continuó con el tono casual de alguien discutiendo el clima. Hemos determinado que la Tierra opera según lo que llamamos el principio de paradoja agresiva. Cuanto más contradictorio es algo, más perfectamente funciona. Es como la idea del universo de una broma práctica. Pero eso es imposible. Precisamente, eso es lo que lo hace tan interesante. Hemos tenido equipos de nuestros mejores teóricos de imposibilidad trabajando en la Tierra durante siglos, y todos han llegado a la misma conclusión. Los humanos han evolucionado de alguna manera para existir en un estado de imposibilidad lógica permanente. Flornick sintió que su cordura realizaba una demolición controlada. ¿Me estás diciendo que la clasificación dual de la Tierra es correcta? No solo correcta, sino inevitable. Verás, los humanos son simultáneamente la especie más peligrosa y la más protectora del universo porque han descubierto algo que ninguna otra especie ha logrado. Han aprendido a temer las cosas correctas. ¿Qué quieres decir? La voz de Paradox adoptó el tono de alguien explicando una prueba matemática particularmente elegante. La mayoría de las especies de mundos mortales son peligrosas porque no temen nada. La mayoría de las especies de planetas cuna son seguras porque temen todo.
Los humanos han logrado estar aterrorizados por cortes de papel mientras permanecen completamente despreocupados por actividades que podrían resultar fácilmente en la muerte. Eso no tiene sentido. Exactamente. Temen que sus hijos sufran heridas menores, así que crean sistemas de seguridad elaborados. Pero no temen saltar de acantilados deliberadamente. Así que crean sistemas de seguridad elaborados para eso también. Han aplicado los mismos instintos protectores a actividades perfectamente seguras y absolutamente letales. Al finalizar la conversación, Flornick se dio cuenta de que había aprendido algo que lo perseguiría por el resto de su vida considerablemente extendida. La Tierra no era un error administrativo. Era la forma del universo de probar que la lógica era más una sugerencia que una regla. Los humanos habían logrado evolucionar más allá de las restricciones normales de la clasificación planetaria al convertirse en la especie más imposiblemente contradictoria imaginable. Y la parte verdaderamente aterradora era que funcionaba perfectamente. Armado con el conocimiento de que la Tierra era aparentemente la broma práctica favorita del universo, Flornick decidió probar su teoría en desarrollo de la manera más científicamente rigurosa posible. Observaría un patio de juegos humano durante las horas pico de operación y documentaría exactamente cómo una especie podía crear simultáneamente el entorno más peligroso y seguro de la galaxia conocida. El patio de juegos en el parque conmemorativo Mumblebotum era, según sus lecturas, una instalación de mundo mortal de clase 15 disfrazada de instalación de planeta cuna, lo que es decir que parecía una colección colorida de equipos de escalada diseñados por seres que nunca habían oído hablar de demandas por lesiones personales. Computadora, inicia el protocolo de análisis de comportamiento detallado, susurró Flornick, posicionándose en lo que los humanos llamaban un banco de parque, aparentemente un mueble diseñado específicamente para observar el caos controlado de sus crías. Lo que presenció durante las siguientes 4 horas desafió todas las suposiciones sobre gestión de riesgos, desarrollo infantil e instintos básicos de supervivencia desarrollados por la civilización galáctica en los últimos 50.000 años. La instalación en sí era una obra maestra de peligro controlado. Estructuras elevadas que requerían habilidades significativas de escalada para navegar, puentes suspendidos que se balanceaban ominosamente con el viento y toboganes que lanzaban a pequeños humanos a velocidades que preocuparían a ingenieros aeroespaciales. Sin embargo, cada superficie estaba acolchada, cada borde redondeado y el suelo cubierto con un material diseñado específicamente para absorber el impacto de niños que caían. Fascinante, murmuró, observando a un pequeño humano llamado Timothy Snugglebottom intentar lo que parecía una expedición de montañismo amateur en una estructura llamada barras de mono. Han creado equipos que son simultáneamente lo suficientemente desafiantes para desarrollar habilidades físicas y lo suficientemente seguros para prevenir lesiones graves. Pero la parte verdaderamente extraordinaria era el comportamiento de los adultos humanos que supervisaban este caos organizado. Mostraban un nivel de conciencia situacional que impresionaría a estrategas militares mientras mantenían una actitud de despreocupación casual que sugería que estaban viendo televisión en lugar de monitorear situaciones de emergencia potenciales. No subas tan alto, pequeño, llamó Brunilda Kakebotum a su cría, quien actualmente intentaba escalar una estructura que calificaría como equipo de deportes extremos en la mayoría de los mundos civilizados. Está bien, mami, respondió el niño, subiendo inmediatamente más alto mientras lograba que la actividad pareciera tanto desafiante como completamente rutinaria. Flornick observó con creciente asombro cómo Brunilda monitoreaba simultáneamente a 17 niños diferentes, evaluaba las condiciones climáticas, rastreaba la ubicación del equipo de emergencia y mantenía una conversación casual con otros padres sobre temas que iban desde requisitos nutricionales hasta actividades recreativas de fin de semana. Estos seres han evolucionado habilidades de multitarea increíbles, susurró a su dispositivo de grabación. Pueden evaluar múltiples factores de riesgo simultáneamente mientras parecen completamente relajados. El aspecto más desconcertante era cómo los niños mismos navegaban el equipo. Se acercaban a los obstáculos con una combinación de confianza intrépida y consideración cuidadosa que desafiaba todos los principios conocidos de comportamiento juvenil. Se lanzaban desde plataformas sin dudar, pero revisaban el equipo de seguridad con la minuciosidad de ingenieros profesionales. Computadora, estás documentando este comportamiento de evaluación de riesgos.
Afirmativo. Estoy particularmente interesada en la forma en que parecen entender instintivamente la diferencia entre niveles de peligro aceptables e inaceptables. Una pequeña humana llamada Penelope Higglesnaug demostró este principio perfectamente cuando encontró una sección de equipo ligeramente dañada. En lugar de proceder con la imprudencia juvenil típica, llamó inmediatamente a supervisión adulta. Papi, esta parte está tambaleante. Creo que podría estar rota. Su padre, Reinald Biscuit-Bottom, investigó de inmediato con la intensidad de un científico forense examinando evidencia de crímenes interestelares. Probó el equipo, evaluó los riesgos potenciales e hizo una decisión que demostraba el equilibrio perfecto entre seguridad y aventura. Buen ojo, amor. Eso no es seguro para escalar, pero podrías usarlo para practicar colgarte si tienes cuidado. El cerebro de Flornick intentó procesar esta información y brevemente consideró presentar una queja formal con el universo. Estos seres habían enseñado de alguna manera a sus crías a evaluar independientemente los niveles de riesgo y tomar decisiones apropiadas sobre la gestión del peligro. Estaban creando versiones diminutas de sí mismos que podían abrazar y controlar simultáneamente situaciones peligrosas. Las dinámicas sociales del patio de juegos proporcionaron aún más evidencia contradictoria. Los niños que no podían ponerse de acuerdo en asuntos simples como preferencias de comida o elecciones de entretenimiento trabajaban juntos con perfecta cooperación cuando se trataba de seguridad. Se ayudaban mutuamente a navegar obstáculos difíciles, advertían sobre peligros potenciales y buscaban asistencia adulta de inmediato cuando las situaciones excedían sus capacidades. Extraordinario, exclamó Flornick, observando a un grupo de pequeños humanos organizarse en un esfuerzo cooperativo complejo para ayudar al miembro más pequeño a alcanzar una pieza particular de equipo. Han evolucionado estrategias colaborativas de gestión de riesgos. Pero entonces ocurrió algo que casi cortocircuitó su comprensión de la realidad por completo. Un niño cayó desde una altura moderada, aterrizó con lo que parecía ser un impacto significativo y comenzó de inmediato a producir vocalizaciones fuertes que indicaban angustia. Flornick se preparó para presenciar los protocolos de respuesta de emergencia que seguramente seguirían a un incidente tan grave. En cambio, observó algo que desafió todas las suposiciones sobre la respuesta al trauma que había formado. 3 adultos diferentes convergieron de inmediato en la situación, pero en lugar de pánico, mostraron una evaluación tranquila. Verificaron lesiones con eficiencia practicada, proporcionaron consuelo emocional con genuino cuidado e hicieron decisiones de tratamiento con la competencia casual que sugería que lidiaran con estas situaciones regularmente. Veamos, entonces, de acuerdo, dijo Brunilda, examinando el área afectada con minuciosidad profesional. Solo un pequeño rasguño, nada serio. Lo limpiamos y volvemos a jugar. El niño herido, tras recibir la atención médica y el apoyo emocional adecuados, regresó de inmediato al mismo tipo de actividad que había causado la lesión en primer lugar, pero con una técnica ligeramente modificada que sugería que había ocurrido un aprendizaje. Computadora, creo que ahora lo entiendo. Por favor, explica tu teoría unificada, oficial Bispanuk. No evitan el peligro. Lo dominan. Cada riesgo controlado les enseña a manejar mejor los riesgos reales. Están creando seguridad y construyendo resiliencia simultáneamente. Mientras Flornick observaba el patio de juegos continuar con su caos organizado, se dio cuenta de que la clasificación dual de la Tierra no era un error burocrático ni una broma cósmica. Era el resultado inevitable de una especie que había evolucionado para tratar el peligro como un maestro en lugar de un enemigo. El momento eureka de Flornick llegó con la sutileza de una colisión cósmica cuando se dio cuenta de que necesitaba observar a los humanos en su hábitat más natural, un centro comercial durante lo que llamaban Viernes Negro. Según su investigación, este era un evento anual donde los humanos se sometían voluntariamente a condiciones que calificarían como guerra psicológica en la mayoría de los planetas civilizados. El emporio de compras Megalopoulos en la mañana del Viernes Negro no se parecía tanto a un desastre natural cuidadosamente orquestado poblado por seres que de alguna manera se habían convencido de que esto era una actividad recreativa. Miles de humanos se habían reunido voluntariamente antes del amanecer para participar en lo que solo podía describirse como una adquisición de recursos competitiva bajo condiciones de estrés extremo.
Computadora, estás grabando esta demostración masiva de caos controlado. Afirmativo. Estoy particularmente fascinada por sus estrategias organizativas. Parece que han desarrollado enfoques tácticos complejos para lo que es esencialmente un combate comercial. Lo que Flornick presenció desafió todas las suposiciones sobre el comportamiento civilizado. Los humanos formaban sistemas de colas elaborados que se extendían por kilómetros mantenidos con la disciplina típica de formaciones militares. Traían equipo de campamento, suministros de sustento y sistemas de entretenimiento para sobrevivir periodos prolongados de espera en condiciones incómodas. Sin embargo, trataban esto como una actividad social normal. Extraordinario, murmuró, observando a un grupo familiar llamado los Snufflebotoms desplegar lo que parecía un pequeño campamento base completo con equipo de regulación térmica y sistemas de comunicación. Han convertido las compras en una operación estratégica que requiere planificación logística. Pero el aspecto verdaderamente alucinante era cómo manejaban la experiencia de compra real. En el momento en que se abrían las puertas, miles de humanos se movían con una eficiencia coordinada que impresionaría a comandantes de flotas. Navegaban espacios abarrotados con habilidad practicada, evitaban colisiones a pesar de la proximidad que causaría ataques de pánico en la mayoría de las especies y mantenían una conciencia situacional que rayaba en lo sobrenatural. Flornick siguió a Geraldine Puddingbottom mientras ejecutaba lo que solo podía describirse como una clase magistral en compras tácticas. Se movía por el caos con precisión determinada, adquiriendo artículos específicos mientras ayudaba simultáneamente a extraños a navegar la multitud, verificaba a compradores ancianos y mantenía comunicación constante con los miembros de su equipo posicionados en toda la instalación. Reginald, ¿tienes ojos en la sección de electrónicos? Mildred necesita ese gadget para su nieto. Llamó a través de su dispositivo de comunicación mientras evitaba una colisión entre otros dos compradores. Entendido, amor. Las colas se mueven eficientemente. Estimamos 15 minutos para la adquisición. Brillante. Aseguraré la sección de juguetes y nos encontraremos en el departamento de ropa. El cerebro de Flornick emitió el sonido de una computadora intentando procesar matemáticas imposibles. Estos seres habían convertido la competencia caótica por recursos en una operación colaborativa donde extraños se ayudaban mutuamente a tener éxito mientras perseguían sus objetivos individuales. La revelación se profundizó cuando observó los procedimientos de pago. A pesar de estar agotados por horas de compras intensivas bajo condiciones estresantes, los humanos mantenían paciencia y cortesía con los trabajadores minoristas que claramente estaban experimentando su propia versión de condiciones de emergencia controladas. Largo día para ti, ¿verdad, querida?, dijo Geraldine con simpatía a la operadora de caja, una joven humana llamada Percal Higlesnaug, que parecía haber pasado por varias guerras pequeñas. Oh, sí, señora. Pero es bastante emocionante. Realmente. Un poco como estar en medio de una invasión amistosa. Lo estás haciendo maravillosamente aquí. Traje té extra. Parece que te vendría bien. Flornick observó con asombro cómo Geraldine producía bebidas térmicas y las distribuía a los trabajadores minoristas en toda la tienda. No era la única. Docenas de compradores proporcionaban espontáneamente comida, bebidas y apoyo emocional al personal que manejaba esta locura organizada. Computadora, se están cuidando unos a otros durante lo que debería ser una situación altamente competitiva y estresante. En efecto, parecen haber evolucionado comportamientos sociales que priorizan el bienestar colectivo incluso durante actividades de adquisición de recursos individuales. Pero la revelación más profunda vino cuando Flornick presenció a un humano anciano llamado Archibald Mumblebottom experimentar lo que parecía ser una emergencia médica en medio del caos de compras. En lugar de pánico o indiferencia, la respuesta fue inmediata y coordinada. En segundos, varios humanos habían formado un círculo protector alrededor de Archibald. Alguien había contactado a los servicios de emergencia y un profesional médico jubilado llamado Dr. Snodgrass apareció de la multitud para proporcionar asistencia. La actividad de compra no se detuvo, pero se reorganizó alrededor de la emergencia con una eficiencia fluida. Todos, denle algo de espacio, llamó el Dr. Snodgrass mientras examinaba a Archibald. Está bien, solo se abrumó un poco.
Nos pasa a todos. Tengo agua, llamó alguien desde la multitud. Aquí hay una silla, anunció otro. ¿Debo llamar a su familia?, ofreció un tercero. En 10 minutos, Archibald estaba recuperado, cómodo y rodeado de extraños que se habían nombrado su red de apoyo temporal. Lo escoltaron a un área tranquila, se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba y regresaron sin problemas a sus actividades de compra como si coordinar una respuesta médica de emergencia fuera solo otra parte normal de la terapia de compras. Increíble, exclamó Flornick, finalmente entendiendo lo que había estado presenciando toda la semana. Han creado sistemas que son simultáneamente competitivos y cooperativos, peligrosos y seguros, individuales y colectivos. Por favor, elabora tu conclusión, oficial Vispanuk. ¿No lo ves? Los humanos no existen en entornos peligrosos o seguros. Existen en entornos que son ambos simultáneamente. Han evolucionado para crear un peligro controlado que construye competencia mientras mantienen redes de seguridad que previenen daños reales. El centro comercial era el microcosmos perfecto de la civilización humana. Era lo suficientemente estresante como para requerir habilidades significativas y planificación, lo suficientemente caótico como para exigir atención constante y adaptación, pero lo suficientemente seguro como para que las familias llevaran a sus hijos y los parientes ancianos participaran con entusiasmo. Computadora, he resuelto el misterio de la clasificación. Por favor, indica tus hallazgos. La Tierra no está mal clasificada. Está perfectamente clasificada. Los humanos han logrado evolucionar más allá de las restricciones normales de las categorías planetarias al crear una civilización que opera bajo el principio de contradicción beneficiosa. Mientras Flornick observaba a los compradores del Viernes Negro completar su misión con éxito y dispersarse con evidente satisfacción, se dio cuenta de que los humanos habían logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. Habían creado una sociedad que era simultáneamente el entorno más peligroso y más protector posible. Y lo habían hecho convirtiendo la contradicción en colaboración. La clasificación dual no era un error. Era la única forma en que el universo podía describir a una especie que había aprendido a hacer que la seguridad y el peligro trabajaran juntos en lugar de en contra. El regreso de Flornick al cuartel general del Departamento de Clasificación Planetaria fue recibido con la clase de anticipación reservada normalmente para el regreso de héroes de misiones imposibles o la entrega de comidas para llevar particularmente importantes. La noticia se había extendido por la jerarquía burocrática de que alguien había intentado resolver la paradoja de clasificación de la Tierra, y todo el aparato administrativo vibraba de curiosidad. Bueno, exigió Grimple Snodworthy, materializándose en el cubículo de Flornick antes de que siquiera hubiera terminado de materializarse él mismo. ¿Lo resolviste? Podemos finalmente archivar la Tierra bajo una sola clasificación sensata. Flornick miró a su supervisor con la expresión de alguien que había descubierto que el universo era fundamentalmente más interesante y significativamente más complicado de lo que nadie había sospechado previamente. Señor, necesito solicitar la creación de una categoría de clasificación planetaria completamente nueva. El silencio que siguió podría haberse embotellado y vendido como ayuda para la meditación. Los ojos pedunculados de Grimple giraron independientemente mientras procesaban esta información, una señal segura de que su cerebro estaba trabajando más duro de lo que lo había hecho en varias décadas. Una nueva categoría, susurró Grimple, como si Flornick hubiera sugerido reemplazar todos los muebles de la oficina con explosivos vivos. ¿Tienes idea de lo que implica crear una nueva categoría de clasificación? El papeleo solo podría colapsar un pequeño sistema estelar. Señor, la Tierra no encaja en ninguna categoría existente porque los humanos han evolucionado más allá de los parámetros normales de la clasificación planetaria. Han creado algo que nunca ha existido antes en la historia galáctica. Flornick activó su pantalla de presentación, que inmediatamente comenzó a proyectar imágenes holográficas de su observación de una semana en la Tierra. Han desarrollado lo que llamo una civilización de simbiosis paradójica. Abarcan simultáneamente el peligro y la seguridad, el logro individual y el apoyo colectivo, el caos y la organización. La primera imagen mostraba el patio de juegos donde los pequeños humanos aprendían la gestión de riesgos a través del peligro controlado.
La segunda mostraba el entorno de oficina donde los seres se sometían voluntariamente a estrés psicológico mientras mantenían redes de apoyo elaboradas. La tercera presentaba el centro comercial donde la competencia por recursos se había transformado en operaciones estratégicas colaborativas. Imposible, declaró el coordinador Snodgrass del Departamento de Cosas Peligrosas, que había materializado para observar la presentación. Una especie no puede ser a la vez máximamente peligrosa y máximamente protectora. Absurdo, anunció la supervisora Kudlebotum del Departamento de Cosas Seguras, apareciendo con el tipo de sincronización dramática que sugería que había estado acechando fuera del cubículo, esperando su señal. Nada puede ser simultáneamente un mundo mortal perfecto y un planeta cuna perfecto. Precisamente, exclamó Flornick con el entusiasmo de alguien que finalmente había encontrado personas que entendían la magnitud del problema. Eso es exactamente por qué necesitamos una nueva categoría. El jefe del departamento, Imposible Batten Paradox, del Departamento de Cosas Imposibles, se manifestó con la confianza casual de alguien que había estado esperando esta conversación durante aproximadamente 17 años. Creo que nuestro colega ha descubierto algo bastante significativo. Todos los ojos se volvieron hacia Paradox, quien continuó con la satisfacción de alguien cuyo trabajo acababa de volverse infinitamente más interesante. Verás, la Tierra representa el primer caso documentado de una especie que ha aprendido a usar la contradicción como una estrategia de supervivencia. Han convertido la imposibilidad lógica en una ventaja evolutiva. Flornick asintió con entusiasmo. Exacto. No resuelven las contradicciones, las sintetizan. Han creado una civilización que opera bajo el principio de que las fuerzas opuestas son más poderosas cuando trabajan juntas que cuando trabajan por separado. La sala quedó en silencio mientras los burócratas reunidos intentaban procesar esta información. Crear nuevas categorías de clasificación era el tipo de evento administrativo que ocurría aproximadamente una vez por época galáctica y generalmente solo después de que los comités habían estudiado el problema durante varios siglos. ¿Cómo llamarías a esta nueva categoría?, preguntó Grimple con el tono de alguien que da un paso al borde de un acantilado esperando que haya algo suave abajo. Clase P, anunció Flornick con orgullo. P de paradoja. La Tierra sería clasificada como un mundo paradoja de clase P. El primer planeta en ser simultáneamente todo y nada de lo que nuestro sistema de clasificación fue diseñado para manejar. Paradox asintió con aprobación. Brillante. Y, por supuesto, una vez que creemos la categoría de clase P, necesitaremos establecer un nuevo departamento para manejar la clasificación y monitoreo de mundos paradoja, lo que significa nuevos formularios, añadió Snodgrass con creciente emoción. Y nuevos procedimientos, contribuyó Kudlebotum con alegría apenas contenida. Y nuevos protocolos de coordinación interdepartamental, terminó Grimple con el tipo de entusiasmo reservado para descubrir nuevos métodos para complicar las cosas. Flornick observó a sus colegas transformarse de burócratas confundidos en burócratas emocionados, lo que era aproximadamente equivalente a ver a contadores descubrir un nuevo tipo de matemáticas. La perspectiva de crear una rama completamente nueva de complejidad administrativa había despertado en ellos algo que solo podía describirse como pasión profesional. Hay un pequeño problema, mencionó Paradox con el tono casual de alguien que lanza una bomba menor. Si la Tierra es un mundo paradoja de clase P y los humanos son lo suficientemente exitosos como para considerar la expansión interestelar, podríamos necesitar prepararnos para la posibilidad de que otros mundos se vean influenciados por los principios de la civilización paradójica humana. La sala quedó en silencio nuevamente mientras las implicaciones se asentaban. La posibilidad de múltiples planetas operando según una lógica imposible era el tipo de desafío administrativo que podría mantener ocupados a los burócratas durante milenios. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Grimple lentamente. Seguridad laboral, anunciaron todos al unísono. Mientras Flornick presentaba su informe final recomendando la creación de la clasificación de mundo paradoja de clase P, se dio cuenta de que los humanos habían logrado algo mucho más significativo que simplemente confundir un sistema de archivo. Habían demostrado que el universo era capaz de producir formas de vida tan creativamente imposibles que requerían formas completamente nuevas de pensar sobre lo que las formas de vida podían ser.
El aparato burocrático pasaría los próximos siglos desarrollando procedimientos para manejar mundos paradoja, creando nuevos departamentos, estableciendo protocolos de monitoreo y generando formularios que nadie entendería completamente nunca. Y en algún lugar de la Tierra, los humanos continuarían con sus vidas perfectamente normales, completamente inconscientes de que habían roto el sistema de clasificación galáctico simplemente por ser ellos mismos. Al final, quizás eso era lo más humano de todo, revolucionar accidentalmente el universo mientras intentaban decidir dónde poner las etiquetas de seguridad.